Vamos entonces a la siguiente formulación de EC, porque EC puede expresar el complemento de la materia. ¿Qué es un complemento de materia? Ustedes recordarán, por ejemplo, en español, cuando yo digo la taza de porcelana. Sí. Porcelana me está diciendo, exacto, la materia de la cual está siendo fabricada esa taza que tengo en mi mano. O el muro de barro, o por ejemplo el lapicero de metal. Entonces, ek también en griego puede expresar el complemento de materia. Quiero pedirle el favor en este caso. Entonces empezamos con Santiago Giraldo. Ya puedes leer tú acá tanto el título como la frase y juntos intentamos resolverla. Pros Corinthius. Ajá. Etis poimainei poinen kai ectu galactos tes poimnes uc estiei. Observa acá en todo caso que tenemos el signo de la interrogación. Entonces, ¿en qué nos encontramos nosotros? ¿En qué texto? La primera, los Corintios. La primera de los Padre, Corintios. en Primera de Corintios, 9:7. Sí, estamos en Primera de Corintios, ahí se dice alfa prima y se dice pros Corinthius alfa prima, pros Corinthius alfa prima. Es decir, la carta a los Corintios, ese pros es la dirección a pros, hacia los Corintios o a los Corintios. Entonces, los evangelios, recuerden que nosotros vamos a tener la preposición kata más el nombre del evangelio en acusativo. Mientras que nosotros vamos a tener en las cartas como van dirigidas a la preposición pros más a quién va dirigida. En este caso, pros Corinthius, es decir, hacia los corintios. En este caso, alfa prima, que significa la primera. Y hemos leído etis, poimane, poimnen, perdón, caiectu galactos, tes poimnes, uc estiei. Bien, ahora tratemos de identificar lo que sí conocemos y hacer algo con eso que sí conocemos. Comencemos entonces, Santiago, tú qué reconoces o cualquiera de los Santiagos o de Felipe que reconocen ahí que podamos empezar. Recuerde que tenemos que intentar casi siempre es de buscar, atención, el verbo, porque es el verbo lo que realmente nos interesa. Busquemos el verbo. ¿Qué verbo encontramos ahí que pueda servirnos? ahí nos sirve, padre, Estiei. Ahí nos sirve, por ejemplo, el verbo estie. Vamos a analizarlo. ¿Listo? ¿Lo puedes analizar, hijo? Este es el verbo. Sí, ¿En padre, qué está caso? Perdón, ¿en qué tiempo, modo y está? presente, indicativo, activo. Presente indicativo activo. Muy bien. ¿Qué Tercera persona? persona, singular. Bravo. ¿Y eso qué significa? ¿De qué verbo viene? Viene de estío, que Ajá. creo, padre, espero pues no equivocarme con la traducción, es él come, no. Sí, exacto. Come. Él come. Ya sabemos nosotros que tendríamos que buscar exactamente un él dentro de este texto, porque al fin y al cabo eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, en lo que ustedes ven acá, la palabra inicial, yo voy a dar algunas palabras que ustedes no conocen. Esta, por ejemplo, aquí es una conjunción que la veremos al final de esta clase. Es una conjunción coordinante también y esto es lo que para nosotros va a significar o o una cosa o la otra. Eso lo veremos al final de esta lección. Y observen la palabra tis. La palabra tis ya la habría introducido yo alguna vez. Tis en este caso va a ser un pronombre interrogativo. Es un pronombre interrogativo. Entonces miren acá, pronombre interrogativo que está en nominativo
está en masculino y es singular. Generalmente se le traduce con la expresión quién o quién. Dicho esto, yo no voy a decir más. Aquí lo que nosotros tenemos en este momento son sustantivos y también hay otro verbo. ¿Qué otro verbo podríamos, a partir de lo que nosotros conocemos, qué otro verbo nosotros podríamos, aunque no conociéramos el significado específico de este verbo, que tampoco nos interesa, qué otro verbo podríamos encontrar acá? ¿O qué otra cosa puede tener cara de un verbo? Miren, Steve, ¿qué otra cosa podría tener cara de un verbo? Padre, poimainei. Bravo, poimane. ¿Y cómo clasificaríamos este verbo, querido amigo Santiago? Padre, Verbo. verbo, está en presente, pues Ajá. Sí, sí, no sé, indicativo, muy bien, activo, muy bien, tercera singular. muy bien. ¿Y de qué verbo crees tú que pueda venir? Pues me imagino que es poimaino. Muy bien, bravo. Poi, mai, no. Bien, poimaino se parece a otra palabra que nosotros en el vocabulario, yo no sé si lo alcancé a desarrollar con ustedes, pero hace poco leímos un evangelio donde hablábamos de el buen pastor. ¿Y saben cómo se dice buen pastor? Se dice hopoimen jokalos. Hopoimen jokalos. O sea que pastor, para decir pastor, yo digo poimen, y aquí yo tengo un verbo que dice poimano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría significar? Pastorear, ¿no? Exacto, aquí tenemos el verbo. ¿Quién? ¿Cómo lo traduciríamos entonces? ¿O quién? Pastorear, no. ¿O Pastorea. quién? Sí. ¿Quién pastorea? Muy bien. ¿Quién pastorea? Observen la palabra que tenemos acá. Vamos a cambiar de color como para que no nos confundamos mucho. Esta palabra, aunque todavía no sepamos qué significa, pero mire que tiene las mismas letras del verbo, entonces deberíamos empezar a intuir si la podemos clasificar, porque observen la terminación. ¿Cómo podríamos clasificar esta palabra? Padre, sería un sustantivo. Muy bien, Sería de la primera declinación bravo, en alfa impura, ¿cierto? Y sería en muy este bien, caso acusativo, ajá, singular, singular, femenino. un acusativo, singular, femenino. Muy bien. Ahora, tú puedes hacer la reconstrucción de la palabra. Sí, padre. Vamos ¿Cómo a... quedaría? Sería... Poim, sería poime, poimne, Poimné. poimnes, G. Muy bien. Muy bien, aquí la tenemos. Poimne, poimnes, G. ¿Y qué traduciría eso? ¿Qué crees tú? El pastor se dice poimen. El verbo por pastorear es, como han visto ustedes ahí, poimaino. ¿Y qué será un poimne, un poimnesge? Padre, yo pienso que podría ser el rebaño, ¿no? Claro, claro, perfectamente. Es el rebaño. Este es el rebaño. Este es el rebaño. Ahora sí, dicho esto, les pregunto a ustedes cuántas proposiciones tenemos en esta pregunta. Padre, antes de eso, yo tengo una preguntita. Claro, claro, dime. Normalmente, padre, antes de los sustantivos, en este caso, de este acusativo, nosotros hemos encontrado un artículo
¿Eso depende del escritor o es algo en griego que no lo... Hijo, eso depende mucho. Recuerda que el artículo generalmente está para determinar un sustantivo, un nombre propio de más. O sea, a diferencia de nuestra manera de hablar en español, donde utilizamos el artículo casi que indistintamente, en griego se utiliza el artículo cuando estamos hablando de algo muy específico, de un personaje, y por eso los nombres propios, Dios, Zacarías, Abraham, siempre tienen un artículo. Cuando no lo tienen es porque o se quiere generalizar, como es el caso de acá, que estamos queriendo generalizar, en este caso, algo. Entonces, no lo tenemos porque estamos hablando no de un pastor en específico, sino de cualquiera. Entonces, aquí dice, aquí yo tengo, ¿quién pastorea? En este caso diríamos un rebaño y basta. Entonces, ya lo que tenemos aquí, que no sé si es claro lo que te estoy diciendo, Pipe. Sí, padre, está claro. Listo. Listo, perfecto. Entonces, bien, ¿tenemos cuántas proposiciones en esta pregunta? Padre, 2. Tenemos dos proposiciones. ¿De dónde a dónde va una y una? De hasta Poiemne. Poin. Hasta acá. Y eso. Y luego de Kai hasta Stiel. Muy bien, aquí tenemos las dos. Bien, entonces ahora nos vamos a concentrar con CA y tenemos que buscar el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería la palabra en nominativo que gobierna también es CA? ¿Qué creen ustedes? No necesariamente tiene que estar aquí en esta segunda proposición, podría también estar en la primera, porque a veces un sujeto podría estar en la primera, pero es un sujeto, obviamente, que se logra comprender tanto para una segunda, una tercera proposición. Eso sucede mucho en nosotros. Escúchenme lo que yo digo en español, yo digo, Juan ama las vacas, él apacienta las vacas, bebe de su leche. He dicho tres proposiciones. En la primera dije el nombre, el sujeto, Juan. En la tercera no lo quise decir y utilicé algo que sustituye al sujeto, al nombre, el pronombre, él. En la tercera no lo dije, simplemente me bastó el verbo conjugado, obviamente. ¿Cuál sería el sujeto de stay? Padre, sería el mismo pronombre. Exacto. Tis. Ese sería el mismo pronombre, tis. Se quedó allá, pero obviamente se debe de entender en esta palabra acá, stay. Ahí estamos en una pregunta. Entonces, la pregunta de allá me sirve para acá. ¿Quién come por el momento? ¿Quién come? Y ahora yo ya me tengo que empezar a hacer varias preguntas. En la primera proposición nosotros tenemos un verbo, un sujeto, que en este caso es un pronombre interrogativo, y tenemos ¿qué más en la primera proposición? ¿Qué clase de complemento? Directo. Un complemento directo en la palabra poimnen. ¿Quién pastorea un rebaño? Ahora yo me encuentro con otro verbo que puede tener también complementos. Ya tengo el sujeto del verbo stay, que es tis. Tengo el núcleo del predicado, que es stay. Ahora yo tengo que hacerme las otras preguntas. Dice ahí, tis stay es ¿quién come? La pregunta mía para saber si hay complemento directo es ¿quién come qué? ¿Hay alguna palabra que pueda funcionar como complemento directo acá, en esta segunda proposición? No hay ninguna, padre. Exacto. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque aquí estamos generando otro tipo de complemento. El complemento se establece a través de una preposición que además me pide que lo otro esté en caso genitivo. ¿Cómo traducirían ustedes esta frase que tienen acá con un poquito de intuición? Ustedes tienen aquí ec galactos. Galactos, recuerda la palabra la Vía Láctea o la galaxia. ¿Eso qué es? La Vía Láctea, la galaxia. ¿Qué será galactos?
Padre, suena como a leche. Sí, está muy bien. Gálactos, entonces ustedes ya pueden llegar a una definición. Gálactos, esta palabra, ¿qué será? Miren el artículo que tienen acá. La podemos ya analizar. Gálactos, ¿qué es? Padre, es un sustantivo en genitivo. Muy bien, genitivo. Y femenino, masculino, neutro. Pues no sabemos si es neutro o si es masculino. No sé. Es masculino. Masculino. Masculino, singular. Ahora sí, podemos traducir esta frase. Alguno se arriesga a traducirla. Miren acá lo que tienen. Bueno, quien pastorea Padre, un yo creo que rebaño. podría que... Hágale, Pipe, usted. Hágale, Will. Hágale usted primero. Y ya después intento yo. Dale pues, Pipe, o dale Will, dale el que sea, pero que alguno le dé. Bueno, yo diría, o quién pastorea un rebaño y quién no come de la leche del rebaño. Claro, ese es correcto. O quién pastorea un rebaño y no come de la leche del rebaño. Eso es lo que está diciendo, porque aquí tenemos la negación. Recuerde que significa no. ¿Quién pastorea un rebaño y quién no come de la leche del rebaño? Correcto. Es clara esta frase. En todo caso, como lo que nos importa es ek, recuerde que nosotros estamos hablando de ek como materialidad. Es decir, en este caso estamos hablando de la leche, la materia, es decir, que de la cual se alimenta, pues obviamente en este caso, el pastor. No nos interesa el contexto de la frase, de la carta, nos interesa simplemente es determinar esta traducción y esta función de la preposición ek. Ahora, ek Padre, también. perdón. Hola. Padre, perdón, antes de pasar a eso, entonces hay veces en que no se traduce, sino que nos da más bien como un sentido. O ahí se traduce. No, ahí lo tradujimos porque ahí estábamos diciendo quién, mira la frase, o Sí. quién, ¿cierto? Pastorea un rebaño y de la leche del rebaño no come. Interesante porque el verbo estie es comer, nosotros diríamos beber, pero estie habla de todo ese elemento, obviamente, de lo que significa el digerir algo. Pero sí, aquí está traducido como un de, que habla de materialidad. Porque tranquilamente lo podríamos suprimir. No. También, no. No, a lo que me refiero es que tú lo puedes suprimir, no hay ningún problema. O sea, en la traducción, al momento de traducir, tú puedes hacer como mejor creas, como mejor convenga. Pero en griego, esa preposición está. Y el hecho de que esté implica que tenga una función específica ahí. En este caso es la función de la materialidad. Habla de la materia de algo. También se podría utilizar cuando se habla, por ejemplo, como les decía yo ahorita, la mesa de metal, el lapicero de plástico. También en ese sentido se habla de materialidad. Aquí estamos hablando en este sentido, pero se puede suprimir tranquilamente, sí, como mejor convenga la traducción. Ok. Gracias. Bueno, y ahora vámonos a otra función y es la de formar el partitivo. A ver, nuestra lengua española no tiene partitivos. Nosotros no tenemos una partícula como en latín, como en italiano, como en francés, que hablan del partitivo. ¿Qué es un partitivo? Para que lo entendamos entonces, porque si nosotros no hablamos de partitivos, pues obviamente hay que aclararlo. Cuando yo quiero decir, por ejemplo, yo me como un pan, generalmente, digamos, yo tengo el paquete de pan tajado. Yo no me, bueno, ustedes sí es posible que se lo coman todo, pero generalmente uno se come una tajadita. Es decir, yo me como un pedazo
del pan. Eso es lo que se llama partitivo. Cuando yo hablo, generalmente, en ese tipo de contextos, yo no me refiero, me voy a comer un quesito, o sea, no me voy a comer todo el quesito, me como una tajada de quesito. Me voy a comer el arroz. No, realmente yo no me como el arroz, me como una porción de arroz. Entonces, el partitivo se trata de una expresión que establece la parte de un todo. Entonces, en la parte de un todo se puede trabajar en griego a partir de la preposición ek, que es la que ustedes ven acá. Nosotros generalmente no la traducimos o generalmente no la usamos, pero si llegásemos a traducirla, la traduciríamos con expresiones como algo de, yo me como algo de esto, como para decir una parte del todo. Eso es lo que sería el partitivo. No sé si es claro como concepto, si no es claro me pueden decir. Entonces aquí les propongo este ejemplo que es tomado de Mateo capítulo 12, versículo 35. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer el ejercicio de leerlo, por favor? Kata Mathaion. Ok. O agathos anthropos ektu agathou thesaurou ekbalei agatha kai oponeros anthropos ektu thesaurou ekbalei ponera. Muy bien, Pipe. Joagathos, anthropos, ectua, gazú, thesaurú, ekbalei, agathá. Kai hoponeros, anthropos, ectu, ponerú, thesaurú, ekbalei, ponera. Es una frase tomada de Mateo capítulo 12, versículo 35. Una frase, por lo demás, muy interesante, muy bonita y que obviamente la he querido traer porque es una frase que nosotros podemos trabajar sencillamente sin ponernos muchos problemas. Entonces, vamos a comenzar con el trabajo de ella. ¿Qué tal si, por ejemplo, ustedes intentan definir cuántas proposiciones están acá? Recuerde que nos tendremos que mover siempre en el plano de buscar un verbo principal si existe y movernos en ese rango. ¿Cuántas proposiciones creen ustedes que haya acá? Yo creo que hay dos. Muy bien. ¿Cuáles serían esas dos, hijo? Yo también creo. ¿Tú también crees eso? Listo. ¿Cuáles serían? Yo creo, padre, no sé si Santi piensa lo mismo. La primera va de Joagathos hasta Agatha. Bravo. Tenemos aquí la primera proposición. Y la segunda, lo que sigue. Muy bien. Aquí tenemos entonces un ejercicio que también nos va a introducir a la siguiente lección, que es la lección de los adjetivos. Pero con ello podemos trabajar incluso no conociendo toda la temática. Comencemos entonces analizando los verbos. ¿Cuáles son los verbos principales? Porque en este caso, pues obviamente se da la posibilidad de que trabajemos ambos en una sola cosa. ¿Cuál es el verbo tú crees que sea el verbo hijo? Sería ekbalei. Bravo, tenemos el verbo ekbalei. Y aquí lo tenemos entonces, verbo, y observa que es el mismo verbo acá. ¿Cómo hacemos el análisis morfológico de este verbo? Presente, Muy bien. indicativo, activo. Presente, indicativo, activo. Tercera persona, singular. Singular. ¿Sí de qué verbo viene? De ekbalu. Muy bien, viene del verbo ekbalu. ¿Y qué significa este verbo? Padre, creo Recordarás. que es lanzar. No. Lanzar, expulsar, sacar. Bueno, tiene muchos conceptos. Generalmente nosotros estudiamos dos, pero aquí nos van a ayudar varios conceptos para poder definirlo. Ahora, la pregunta es, vamos a buscar el primer argumento o sujeto. ¿Cuál sería el primer argumento o sujeto de este verbo? Joagathos anthropos.
Muy bien, aquí tenemos el sujeto que lo voy a dejar en color azul. ¿Cómo traducirías tú este sujeto? ¿Qué es lo que significa Padre, agathos? yo creo que es fuerte, ¿no? No, ese es otro. Agathos, ¿qué puede significar? Padre Agatos Ah, es lo contrario de poneros, como bueno. Bueno, muy bien. Vaya, El sí. buen hombre. Aquí tenemos el buen hombre. No vamos a poner a definir muchas cosas, pero ustedes ya saben que es un sujeto, porque obviamente ven que es un nominativo masculino singular. Eso es claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen hombre, queridos ustedes? Cualquiera que me diga qué es lo que hace el buen hombre. El Padre, es buen como si hombre lanzara bondad. lanzara, sacara, expulsara. Pero vamos a ver entonces qué. Vamos a preguntarnos por el segundo argumento. ¿Qué palabra de acá puede formar un segundo argumento? Piensen en esa primera proposición que puede ser un segundo argumento acá. Los adjetivos, queridos muchachos, funcionan como los sustantivos, se declinan en casos, en géneros, en número. Entonces, piensen un poquito qué. Agazano, Agatha, muy bien. Agatha es un adjetivo. ¿Cuál sería el caso de este adjetivo? acusativo. Muy bien, adjetivo. Acusativo, ¿qué género? Mm, tiene que ser femenino. Tiene que ser femenino. No necesariamente, podría ser otra cosa. ¿Qué piensan los demás? Padre es neutro porque si no, no daría la conjugación. Bravo, neutro plural. Es un neutro plural. Recuerden que el neutro tiene el neutro plural. Estamos en acusativo. Entonces, ¿qué dice el texto? El hombre bueno saca, agaza, buenas cosas. Aquí va una pequeña indicación. Generalmente, cuando yo coloco un adjetivo en neutro plural, yo puedo traducir con esa expresión cosas buenas, porque se refiere como a una entidad abstracta, digamos así, que no está definida en una cosa muy concreta, sino que en términos generales, el hombre bueno saca cosas buenas, atención, ¿de dónde? Y entonces ahora nos toca preguntarnos a nosotros por esta palabra, porque creo que agazú ya intuyamos qué es. Tesaurú. Ese tesaurú, eso vamos a morfológicamente hablar de él. ¿Qué es tesaurú? ¿Eso qué es? Es un verbo, sustantivo, es un adjetivo. ¿Qué es eso? Padre es un sustantivo en genitivo. Tenemos un sustantivo e ingenitivo. Yo voy a decir el género porque obviamente el género aquí no se podría rastrear fácilmente. Masculino. Y en este caso, ¿qué número es? Singular. Muy bien. Entonces, reconstruyamos ese tesaurú. ¿Cómo lo puedo, cómo lo puedo volver al enunciado que nos dan los diccionarios? O sea, ¿viene de qué palabra? De tesauros, tesaurujo. Muy bien, de tesauros, tesaurujo. ¿A qué palabra te suena tesauros? ¿Qué palabra podría ser? ¿Qué creen ustedes? Lo único que se me viene a la mente es dinosaurio. No sé. Por el sonido, no. Tesoro, esa es la palabra que significa tesoro o depósito, también lo podríamos utilizar ahí. Tesoro, depósito, bueno. ¿Qué es lo que hace el hombre bueno? El hombre bueno saca cosas buenas. ¿De dónde? En la mía dice del bien que guarda dentro. El bien que guarda dentro. Mira todo lo que le tuvo que poner para hacer claro una frase que traducida
parece que no es clara. Ni siquiera nosotros estamos intentando traducirla y nos parece como raro. Si yo traduzco literalmente, diría, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro bueno. Queda como raro, ¿no? Aquí estamos hablando de ek en sentido partitivo, es decir, de, digámoslo así, de la medida de lo bueno, él saca el pedacito bueno. Eso es lo que significaría más o menos una frase de estas. En la de Willis, que es la Biblia, creo que Dios habla hoy, que traduce. Padre, en la mía hasta cambia el verbo. A ver, Dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. ok. En el sentido es que el hombre bueno tiene como una especie de tesoro suyo propio y de ahí él saca las cosas buenas. En contraste tenemos el kaihoponeros antropos, el hombre malo, que saca las cosas malas del tesoro malo. O sea, de su interior saca lo malo como digamos el pedacito. Y este es el sentido de ek como partitivo. Es decir, no saca todo, sino que saca lo malo de lo malo y el hombre bueno saca lo bueno de lo bueno que es él. No sé si se entiende eso, si es claro o está muy enredada la cosa. Padre, yo pienso que sí es claro, ahí lo difícil que me parece a mí es cómo traducir esa parte del tesoro. Pero ya ven ustedes que las mismas Biblias se preocupan por eso, tanto que nos ofrecen traducciones distintas. Y no llegamos generalmente como a una misma, digamos, traducción. Pero ya ven cómo es el griego nos ofrece una frase así, pero sabiendo entonces que ek tiene esa función, digamos, ahí partitiva, me está diciendo que las acciones del hombre bueno, del hombre malo, dependen de esa porción, de ese pedazo que sacan de sus propios tesoros de bondad y de maldad. Esa sería como la idea, aunque lo que nos interesa a nosotros acá es el uso de la preposición. En todo caso, la frase nos ayuda a comprender que a veces es difícil traducir los textos griegos porque literalmente como que no dan, como que para traducir al español tendríamos que meterle otras palabras. ¿Y qué nos sirve a nosotros para hacer una traducción correcta? Mirar el contexto. O sea, leemos esta frase, aquí la hemos traído de un contexto. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos el contexto precedente y posterior para saber si es útil, por ejemplo, como hace la Biblia de Dios habla hoy, cambiar el verbo sacar por el verbo decir, por ejemplo, y a ver si es adecuado o no. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Bien, y ahora concluimos a la preposición ek con una forma que ya está establecida. ¿Cómo se dice? Es decir, en griego, ¿cómo se dice por esta razón o por tanto en griego? Junto dos palabras, la preposición ek más lo que sigue a continuación, que es una partícula que puede ser tanto a veces pronombre, a veces adjetivo demostrativo. En este caso es neutra. Entonces, para decir, es decir, para explicar algo o para decir que en consecuencia de algo esto es así, o sea, por esta razón o por tanto, yo voy a encontrar una perífrasis muy numerosa, ek tuto, la voy a encontrar por todos lados y cuando la encuentre así, ya tengo yo que pensar, esto lo puedo traducir con un es decir, por tanto o por esta razón. Y de hecho les presento un bellísimo texto con el cual concluimos el día de hoy. Kata Johannen, capítulo 19, versículo 12. ¿Por qué digo un bellísimo texto? Porque estamos en el contexto de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19, versículo 12. ¿Algunos quiere, por favor, leer este pedacito de texto que es fácil, entre comillas? Obviamente no conocemos algunas cosas, pero sí podemos llegar a su traducción que tampoco es muy problemática. ¿Alguno lo puede leer, por favor? Volvamos a empezar la ronda. Bueno, Santiago Giraldo, ¿con quién empezamos? Con Giraldo, ¿cierto? Sí, o con Willy, ya no me acuerdo. Santi, Giraldo, nos escuches y puedes leer.
Padre, creo que sí. No sé si se me entrecorta. Dele, hijo, tranquilo. Ectutu etcetei ho Pilatos apolysai auton. Muy bien. Queremos mirar la cuestión de los verbos, hijo, por favor, para saber exactamente si hay varias proposiciones o solamente hay una. ¿Cómo, padre? ¿Cuál es la...? Qué pena, es que no, Eh, no le entendí. Queremos mirar cuál es el verbo principal acá. Yo diría, padre, que es etcetei. Bravo, etc. Entonces, aquí vamos a decir verbo. ¿En qué tiempo crees que se encuentre, hijo? ¿Te Pues a acuerdas del ver, verbo? ahí Puede que el verbo no se acuerde ninguno de ustedes. Aparece en uno de los talleres, sobre todo el de la contracción. Es el verbo zeteo, que significa buscar. bueno, Zeteo, entre entonces, las tantas cosas, significa buscar. A partir de ese verbo, tratemos de hacer el análisis morfológico. entonces es un verbo en imperfecto. Muy bien, es un verbo en imperfecto. ¿Qué más? Y está bueno, en modo indicativo, activo, Sí, sí. y es de la tercera persona singular. Muy bien, del verbo zeteo, que significa buscar. Entonces, ¿cómo lo traduciría acá? Buscaba, él Buscaba. buscaba. ¿Quién buscaba? Pilatos. O sea, aquí tenemos el sujeto, ¿no? Aquí tenemos el núcleo del predicado, como se puede intuir. Este es el núcleo del predicado. Aquí tenemos el sujeto y sabemos que es el sujeto porque está en nominativo. Pilatos buscaba. ¿Qué Padre, buscaba perdón, Pilatos? Dime. padre, perdón. Antes de eso, pero la tercera persona sí termina en EI, no es Recuerda, una hijo, E. que aquí está muy bien. Mira, acá tenemos zeteo, ¿cierto? Pero como se trata de un verbo para la contracción, cuando yo le agrego la E y hago esto, recuerda que cuando estas dos vocales se encuentran en la contracción se vuelve EI. De esta manera me queda así, zetei. No sé si es claro eso, hijo. Sí, sí, Lo expliqué sí, señor. rápidamente, muy rápidamente, pero es porque es un verbo de contracción. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos a Pilato que buscaba y entonces generalmente esos verbos por buscar, querer, forman esas perífrasis con infinitivos. Entonces nosotros tenemos acá otro verbo en infinitivo que lo puedo decir yo tranquilamente porque es un infinitivo auristo activo. Es este de acá. Infinitivo, verbo en infinitivo auristo activo. ¿De qué verbo viene esto? Esto viene de un verbo que es apolio. Apolio es liberar, soltar. Entonces, soltar. ¿Qué era lo que buscaba Pilatos? Pilatos buscaba soltar. ¿Soltar qué cosa? Ahora ya tenemos nosotros un complemento directo. ¿Dónde está el complemento directo, Santiago Giraldo? Autón. Bravo. Este es el complemento directo. ¿Y qué significaría? ¿Cómo lo traduciríamos? A él. A él, soltarlo a él o soltarlo simplemente si lo unimos acá al verbo. Entonces, buscaba Pilato soltarlo. Pero ahora tenemos que llegar a ectuto. ¿Cómo sería mejor traducirlo ahí? ¿Cómo lo traducen sus Biblias, por ejemplo? Ectuto es decir, Pilato buscaba soltarlo, o podríamos traducirlo como decíamos acá, por tanto o por esta razón. ¿Hay alguna razón antes? Leamos el versículo 11, que de pronto nos va a ayudar. Alguno que lea el versículo 11 del texto. Dice así, Padre. Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto.
Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Y el 12 Exacto. dice, Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad. Mire que la traducción es bastante interesante porque buscaba todavía la manera de dejarlo en libertad. Entonces, ese ectuto que significará, obviamente hay que leer todo el contexto de la narración, leerla en griego. Y en griego, como Pilato no encuentra realmente una causa, entonces por eso yo podría traducir ectuto acá, por esta razón, o por esto, o por tanto, Pilatos buscaba soltarlo. Entonces tendría que leer toda la narración. Entonces, miren, nosotros estamos haciendo traducciones de frases o de proposiciones, pero no podemos olvidar que estas proposiciones están conectadas con un contexto general. Entonces, muchas veces no logramos traducir bien algo porque no lo comprendemos en su contexto, a no ser de que fuese una proposición suelta. ¿Es claro esto que estamos hablando? Bien, hasta aquí la preposición ek.